Empezamos contigo, Agustín. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Sí, vale. Lo primero que hay que contar de ti es, bueno, argentino, llevas más de 30 años en España, pero tu recorrido empieza precisamente ahí, en tu Argentina natal, en un mundo en el que empiezas haciendo dibujos animados. ¿Cómo es esa primera experiencia? Bueno, primero buenas tardes a todos. No veo las caras, pero bueno, estáis ahí, así que un placer. También contarles que hoy tuve un día muy, muy agitado, así antes de que esta mañana se nos cayó un árbol gigante aquí arriba de la casa, en el techo, y milagro no pasó una desgracia, y tengo todo el día ahí con los bomberos, ahí haciendo toda una historia, así que hoy fue un día de estos así, de quería estar relajadito, pero bueno, estuvimos ahí sosteniendo todo esto, por suerte estamos bien. Sí, como digo, este próximo libro que se va a llamar Un viaje en lápiz, que pusiste antes por ahí lo que podría ser la portada, mi madre, Clarita, que tiene 80 años ahora, sí que decía que Gusti nació con un lápiz bajo el brazo, ¿no? O sea, siempre me gustó dibujar. De hecho, cuando era pequeñito, mi mamá me llevó a un instituto así a pintar, y dice que yo me lo dejé porque le decía que pintaba mejor que las profesoras, cosas que contaba mi madre, ¿no? O sea, siempre me gustaron mucho los dibujos animados, muy adicto, digamos. Estamos hablando de cuando era pequeñito, la Warner Brothers, Hanna-Barbera, Disney eran los referentes, ¿no? O sea, todo digamos, mi mundo. Y después ya cuando también leía mucho cómic en Argentina, me gustaba mucho, más que leer libros, me leía cómic, y los domingos me iba a un sitio de intercambiar revistas y eso. Y sobre los 14 años, en esas revistas de cómics salía como un curso que se llamaba Continental School, que era como una escuela por correo, y tenías que hacer pues, unos ejercicios por correo. Bueno, hice el curso ese, y al final te regalaban, si acababas el curso, una especie de cajita con unos lápices y un muñeco articulado de esos para dibujar. Y ahí decían que, bueno, te mostraban cómo era un estudio de dibujos animados, y te mostraban todo el estudio tipo Disney, ¿no? O sea, que abrías una puerta y había como 200 calcadoras y una máquina multiplano y una orquesta tocando, todo. A los 18 años tuve la suerte de no hacer la mili porque era la guerra de las Malvinas. Y entonces, bueno, me tuve que empezar a buscar trabajo, y por esas cosas de la vida caí en un estudio de animación. Ahí le enseñé mis dibujitos. A mí me gustaba hacer muchos monigotes y personajitos así como medio infantiloides. Y bueno, me dijeron que si quería venir a dibujar, que podía ir. Entonces al otro día, ya a las 8 de la mañana, estaba ahí en un lugar que se llama Estudios Catú Sin Animación, que hacían publicidad sobre todo, animación en publicidad. Los mosquitos de Ray, ¿se acuerdan? Esos de Ray los mata bien muertos, y bueno, todos los mosquitos, eso. Y ahí trabajé como 2 años. Aprendí lo que es el arte de animar, de intercalar, sobre todo después yo ayudaba mucho haciendo fondos, con aerógrafo, trabajaba me pusieron con el aerógrafo. Y bueno, y después se instaló una compañía americana llamada Hanna-Barbera, la de los Picapiedras, todas estas, en Argentina, y estuve trabajando ahí como ayudante de animación como 2 años, y con lo que gané me fui, dije, bueno, me quiero ir a Estados Unidos. La verdad, no me salió la visa, así que cambié de rumbo, me fui a París. ¿Por qué París? Porque había un dibujante argentino, se llama Mordillo, no sé si lo conocen, uno que hace unos personajitos blancos, muy, muy bueno, y él había triunfado, era una persona que había triunfado mucho, y conocí gente que lo conocía, y me había contado su historia de que había ido a Francia, que no hablaba francés, por eso sus chistes eran mudos,
y triunfó. Yo dije, bueno, si Mordillo triunfó, yo también. Y me fui a Francia, sin hablar francés, por supuesto, y sin ningún contacto, salvo de una revista que a mí me gustaba, que se llamaba Strapic, creo que todavía sale en Francia, en París, y me presenté en esa revista, y bueno, fue un fracaso. ¿Fracaso por qué? Porque yo trabajaba en una revista también en Argentina, ese es Mordillo, claro. Trabajaba en una revista argentina llamada Villiquen, y ellos muchas veces copiaban artículos o notas de esta revista y yo las dibujaba, pero a mi estilo, simplemente que me decían, bueno, hay que hacer un laberinto con nubes y brujas, pues yo dibujaba el mismo laberinto con nubes y brujas, pero a mi estilo. Voy con esa carpeta a presentarme esta editorial y cuando empiezo a mostrarle los trabajos, el señor me dice, pero esto nosotros tenemos algo parecido. Y empezó a haber 2, 3 coincidencias y el tío me dijo, y yo estaba todo colorado como un tomate, porque digo, uy, acá metí la pata, y el tío me echó. La verdad que fue muy duro para mí, muy duro ese momento, y a partir de ahí dije, nunca más voy a copiar nada de nada, o sea, y eso marcó un poco el poder ver lo que hacen los demás, porque realmente no miraba los trabajos de los demás para no influenciarme, entonces crecí de una forma muy como en otro planeta a nivel gráfico, ¿no? Entonces muchas veces he llegado a hacer algunas cosas que de golpe me dicen, se parece a fulanito, y yo a fulanito ni lo conocía, con lo cual llegaba por una cuestión de que usabas un tipo de material o que el material a veces te guía, ¿no? Es como un coche, ¿no? Con un coche chiquito uno puede ir muy deprisa y con un coche más grande, bueno, ese sería eso para arrancar con el tema de la animación. Años más tarde, aquí en Barcelona, tuve la suerte, yo era amigo de soy amigo de Roser Capdevila, una ilustradora de aquí de Cataluña, que había hecho Las Tres Mellizas, no sé si la conocen, no se acuerdan. Sí. Y un día la fui a visitar a la productora donde estaba trabajando, y esas casualidades de la vida apareció el dueño de la productora, y ella me presentó así como que, Gusti, no sé qué, un gran ilustrador, bueno. Y el tío me dijo, no, tráeme algún proyecto. Y fue así, de esa forma de tan casualidad, y le presentamos un proyecto con un escritor que yo trabajé mucho tiempo, se llama Ricardo Alcántara, hicimos muchos libros, y de ahí salió una serie que se llama Juanito Jones, que estuvimos pues casi 2, 3 años trabajando ahí, fue increíble, fue todo con 3D, la verdad que por suerte me pidió ya con una cierta madurez para poder estar trabajando con tanta gente, ¿no? Porque la animación es un trabajo como un gigante con, podríamos decir, unas pocas cabezas, pero cuando trabaja mucha gente y todos quieren poner lo suyo, ¿no? Entonces, estar muy, muy firme ahí con tu identidad, con tu estilo, para que te respeten. Y bueno, fue un momento de gloria, aparte de que me pagaban bien y bueno, todas esas cosas que es difícil de que se vuelva a repetir, ¿no? Hasta que después la empresa hizo gestiones malas económicas, no sé qué, se fundió al final, pero esos años fueron increíbles. Todo eso relacionado con el mundo de la animación, y también la animación a mí me marcó mucho mi manera de dibujar, ¿no? Gusti, una cosita solo, no sé si me estás escuchando. Sí, si te parece, una cosa que me parece muy bonita, la estaba comentando, de aprovechar que estás ahí en tu estudio, es, no sé si tienes a mano algún dibujo que podamos ver de lo que fue Juanito Jones. Sí, tengo algunas carpetas donde se ven los trabajos que yo hacía, porque yo hacía como los concepts. El concept design o lo que sea, ¿no? Entonces, como todo se tenía que construir en 3D, yo pues dibujaba, no sé si se ve, todo tenías que hacer un dibujo muy fresquito con rotuladores y lápices de colores, y tenías que pues inventarte muchos mundos, ¿no? Porque Juanito viajaba al espacio, al oeste, bueno, estos son los que me guardé, así en el equipo me fabricaron una carpeta, y luego tengo otra con personajes, que creo que es esta. Estos son los layouts
Qué pena que se ve como muy cortadito, pero... Sí, o sea, yo trabajaba, luego había una persona que lo pasaba limpio como para que sirva para los storyboards, todo esto. Y bueno, fue un trabajo increíble, ¿no? Porque yo nunca había trabajado con 3D y no sabía bien cómo se tenía que trabajar. Y luego todo el tema, digamos, bueno, tenías que leerte todo el storyboard, pero fue un trabajo increíble. Tuve la suerte también de compartir tenía una oficina pequeñita que era como mágica, ¿no? Porque la empresa era como, parecía la Disney, ¿no? Un montón de gente, todos trabajando así, ¿no? Que no levantaban la cabeza. Y yo estaba en mi mundo, en mi oficinita, con mis rotuladores Pantone, y trabajaba con Pep Montserrat, que es un ilustrador de aquí de Cataluña, muy conocido, también muy bueno, que él estaba haciendo una serie llamada Miniman, juntos, entonces todos los días estábamos ahí. Luego apareció Daniel Torres, que hizo una serie llamada Tom, del dinosaurio. Entonces estábamos ahí realmente como reyes. ¿Y luego por qué terminó todo aquello? Por lo que te conté, la serie se hicieron 32 capítulos, que es bastante, se vendió en la Disney, en toda Latinoamérica. Mi mamá estaba feliz porque lo veía en Argentina todos los días. Y de hecho, de ahí también viene lo de que te cuento de que una buena gente es la mamá, ¿no? O sea, en mi caso, me llamaban a veces periodistas de periódicos de Argentina que se enteraban que, claro, que el ilustrador era un argentino que vive en Barcelona. Entonces, ¿cómo se enteraban? Porque mi mamá llamaba por teléfono. Cuando veía una nota que salía sobre la serie de Juanito John, llamaba y decía que ella era la mamá, que su hijo es Gusti y todo eso. Y entonces me decían, oye, tu mamá increíble como agente, la verdad. O sea, y lo cuento, bueno, en este libro que quiero hacer, de un viaje en lápiz, que llevo 2 años así como recopilando información, todo referente al lápiz. O sea, no es un libro para poner ilustraciones bonitas, sino que es un libro donde cuento cómo de la mano de un lápiz se va viviendo, ¿no? Cómo es la vida con un lápiz de compañero. Porque si no, muchas de las cosas que he hecho en mi vida no las hubiera hecho si no hubiera sido dibujante, ¿no? Y eso me parece interesante de contar, ¿no? Que no solo es saber dibujar o tener trabajo, sino que también el dibujo es un modo de vida. Es una manera de vida, es una manera de ver la vida a través de un dibujo, ¿no? O sea, porque yo no invento nada, todo lo que dibujo, hasta de mis sueños, ¿no? Salen de un dibujito, de algo que he vivido y que después como somos creadores, cuando tenemos el papel en blanco, somos Dios o diosas, pero en ese caso, bueno, era la anécdota de mi mamá, muy divertida. Ahí está mi mamá Clarita, que tiene esclerosis múltiple, y mi mamá una vez viajó sola a Europa a visitar a su hijo, porque mis padres son, bueno, la típica pareja, así, todos juntos, no sé qué, ¿no? Y una sola vez vino mi mamá a Barcelona, yo la fui a buscar al aeropuerto, y cuando íbamos en el taxi, mi mamá le empezó a hablar al taxista diciéndole, ¿usted sabe a quién está llevando en el coche? Y el taxista tiene que... Eso es para hacer una película, ¿no? Veías los ojos en el espejo retrovisor del señor diciendo, no, ¿quién, señora? ¿Cómo? Gusti, el mejor dibujante del mundo. Y el tío le siguió la corriente a mi mamá y le empezó a decir, claro, Gusti, sí, bueno, todo el viaje eran alabanzas al mejor dibujante del mundo, a Gusti. Y estoy escuchando un ruido ahora, no sé de quién. Sí, se te escucha muy bien. Sí. Vale, y bueno, y todo eso por eso siempre digo que una buena gente es la madre, ¿no? Es fundamental. Hablabas antes de Barcelona. Barcelona es la ciudad en la que te has instalado y también quería recordar un poquito tus comienzos. El otro día, mientras hablábamos, y es una pequeña sorpresa, hablábamos de una colonia argentina que se forma en España. Yo nací en 1975,
para mi generación hay una serie de autores argentinos que que durante varias generaciones ha destacado por la gráfica radiante que envuelve cada uno de sus trabajos, con la frescura con la que afrontan los distintos retos. Y hablando también de Cuaderno de Viajes, pues le comentaba a uno de los grandes argentinos a hablar un poquito de su experiencia contigo. Tenemos con nosotros a Jorge González por ahí, a ver si está por ahí, manifiéstate, Jorge. Hola, Gusti. Espera, a ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahora, no sé. Hombre, qué grande, Jorgito. Este señor es muy culpable de todo lo que pasó con Marco, el libro. Todo fue tu creación. Siempre te estaré eternamente agradecido. Ni idea. Sí, ya eso estaba dentro tuyo, ya lo sabes. A veces falta el empujón, ¿viste? Aparece el tonto de turno que te dice, dale, loco, hacelo, y bueno, lo hiciste, ya está. Ahora jodete, te Sí, todo un lío encima que, bueno. La forma en que me lo dijiste fue para mí, porque yo enseguida cuando era una idea, ¿no?, de trabajar con la revista Orsay, de hacer una especie de unos cuantos ilustradores que hagan el libro de su vida y que, bueno, y ganar el 50%. Entonces era todo un proyecto así muy loco. Salió mal, lamentablemente salió mal. Pero bueno, el libro existió y también hay algo de eso, ¿no? De que una experiencia comercial que no fue bien, al final sirvió como excusa, ¿no? Para que el libro saliera adelante, que es lo que importa. Antes de hablar un poquito de Marco, sí me gustaría que hablaseis un poco de ese Sitges en el que os conocisteis, de esa colonia argentina de autores en la que compartisteis experiencia con autores de distintas generaciones, como recientemente fallecido Juan Jiménez, Horacio Altuna. ¿Cómo era aquel crisol de culturas y generaciones? Vivíamos todos en Sitges. Bueno, algunos siguen viviendo en Sitges, que es ahí cerca de Barcelona. Bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sitges es un lugar así muy conocido. Y siempre ahí hacemos la broma de cómo saber dónde vive un argentino en Sitges. Y era por el humo que salía de las terrazas, ¿no? Por los asados. Pero yo la verdad que siempre decía que no me juntaba porque eran argentinos, sino porque eran dibujantes. Porque entonces, claro, yo me fui a vivir a Sitges porque conocí un ilustrador argentino, Horacio Lena. Él me consiguió, bueno, un contacto, al final alquilé ahí. Después vino Ciruelo, otro ilustrador argentino, que éramos los jóvenes. Y nosotros, Ciruelo conocía a Altuna. Yo digo, ¿conocés a Altuna? Que para mí era Dios. Bueno, al final nos hicimos... Bueno, éramos una familia. Juan Jiménez, Altuna, que eran los veteranos. Y siempre venían amigos de ellos, todos conocidos de Argentina, la revista Humor, dibujantes. Y un día apareció un señor que andaba siempre en la playa, que era Jorgito. Siempre estaba bronceado ahí en la playa, todo tostado, bueno. Y me acuerdo de un día que viniste a casa y me mostraste como un cuaderno así con espiral, así hoja cuadriculada, no sé. Estaba dibujando así como unos personajes tipo heavy metal. Y después, viste, años más tarde, empezó a trabajar con Horacio, hiciste un cómic, yo tengo una página por ahí guardada, así, tuya, así con un estilo, y después saltaste así un salto cuántico y te hiciste un monstruo sagrado, y ahí estás, ¿no? Y todos te admiramos y envidiamos sanamente, pero sí, todo empezó ahí, así como lo tuve a Jorge, lo tuve a Oscar Chichoni también trabajando, haciendo portadas para Ediciones B ahí en el comedor de mi casa. Sí, no puede ser, ¿no? Unas cosas. Sitges, también íbamos a jugar al fútbol y hacíamos un montón de cosas, ¿no? Pero músicos argentinos que venían ahí, Spinetta, yo qué sé, tanta gente. Es una época increíble, o sea, un lujo. Sí, sí. Hay algo que pasaba ahí que en lo personal es la primera experiencia que tengo de ver a los dibujantes trabajando en su casa y me di cuenta que eran seres normales, ¿no? En el sentido de, cada uno dice, ¿cómo esta persona llega a esto, no? Y ibas a los estudios y mientras te estaban comiendo y hablaban de política, iban dibujando y al final lo que te quedaba en claro era que era sentar el culo.
misterio, ¿no? A mí me pasaba. Y lo veía al Tuna dándole de comer a los 3 hijos, trabajando, de aquí, de allá, la mujer, todo un familión, y las páginas salían adelante, ¿no? Y claro, ahí se te va abriendo la cabeza y, claro, lo que vas recibiendo es esta información, ¿no? Sentate 8 horas y trabajar. No había mucho misterio, ¿no? Bueno, hay una cosa que siempre has dicho, Jorge, que siempre me ha dejado muy marcado, que tú venías de unos referentes argentinos que cuando llegas a España ves que están obsoletos. Tienes que cambiar tu forma de dibujar. O sea, al final dibujamos en nuestros... Esto que decía Agusti de los dibujos un poco heavy metal, era eso, ¿no? Es decir, había algo muy gracioso que yo en Argentina compraba, por ejemplo, en 1984 o 1984, pero las compraba de saldo. Yo no me enteraba de este concepto. Es decir, las compraba 5 años después, 6 años después de que hubieran salido. Entonces mis referencias ya eran viejas. No había internet como ahora, ¿no? Entonces cuando yo llego a España y voy a Barcelona a buscar trabajo, me acuerdo el que era el jefe del Víbora, me dijo, ¿qué es esta mierda? Bueno, una cosa fue muy deplorable, ¿no? Y me tuve que ir me acuerdo, haber ido al Corte Inglés para tratar de entender qué tipo de material se estaba leyendo en Europa, ¿no? Una cosa que hoy en día parece de risa, pero un poco también lo que le pasó a Agusti en cuanto a su relación con Villiquen y Mordillo y las editoriales, ¿no? Estábamos como fuera del tiempo, ¿no? Bueno, sin embargo, hay un nido de cultivo. Yo siempre pongo Ezcarosia, Maxi Luchini, Sergio Mora. Realmente después habéis mostrado una capacidad, una versatilidad en gráfica impresionante, toda esa camada argentina de distintas generaciones. Sí, y hay que comer. Hay que comer y un poco eso, ¿no? También. Sí, también nosotros ahí en Barcelona teníamos un estudio, bueno, yo tenía un estudio en el Raval, que era como la aduana de Argentina, ¿no? O sea, no había argentino que se preciara que viniera a Barcelona o a Europa, que no pasara por ese estudio con su carpeta o con sus ideas para... Así conocí a Maxi y Gustavo Roldán, por ejemplo, que vinieron juntos un día de paseo, vinieron a visitar y se llevan también como 20 años, ¿no? Después Maxi era amigo de Edgardo Carosia y vino a hacer un cómic que estuvo 6 meses en el estudio, Agustín Comoto, después pasó el hijo de Nine, pasaban todos por ahí, ¿no? Algunos venían con contactos y otros venían a preguntarte a ver dónde los podías guiar, ¿no? A qué lugar, etcétera, etcétera. Fue una época, estuvimos como 10 años ahí juntos. Después también estuvo Sergio Mora, también, ahí trabajando una temporada, bueno, un par de años, no sé, mucha gente pasó. Fue una época realmente bien bonita, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para agradecerle también el detallazo a Jorge, recomendaros cuando todo esto acabe, que guardéis un espacio en vuestra biblioteca para Llamarada, que es un libro que completa una trilogía que empieza con Fuelle, sigue con Der Patagonia y que acaba con Llamarada, que es una historia muy personal, yo creo de las más personales que haces, ¿no, Jorge? Sí, bueno, ahí está el libro, a ver qué tal se mueve, ¿no? Luego que pase esto. El libro ya está y es lo importante, ya se acabó. Bueno, me decías, Gusti, que tienes por ahí, de hecho, la portada de Patagonia, sí, que es uno de los libros esenciales de Jorge González, ahí en el estudio. Sí que leí algo, pero no me acuerdo qué era. Sí, ya veis que aunque generemos más caos y confusión con esta cosa de que no nos vemos casi, pero me hace mucha gracia que se mueva por su estudio y coja cosas, ¿no? Que me parece como entrar en su intimidad de una forma un poco invasiva. Sí, en la habitación, en el comedor tengo otro de él y en la habitación del Marco hay un dibujito. Enséñalo, si no hablas no lo vemos. Enséñalo otra vez mientras hablas. Era algún bocetito de Llamarada, viste, que nos regaló cuando vino por aquí por Barcelona. No, esto, viste, es de lujo. A mí lo que me gusta, primero de todo,
lo que me gusta de un dibujante es que sea buena persona, ¿no? Y Jorgito lo es. Entonces, si fuera un pelotudazo, le diría que bien que dibujás, pero sos un pelotudo, no me interesa. Pero no es el caso, ¿no? Todo lo contrario, o sea, es un ser humano excepcional que además dibuja bien. También en algún libro que tengo por aquí, una vez que estuve en Madrid, nos fuimos a ver jazz, que tocaba, que estuvimos dibujando, ¿viste? Y los tengo ahí guardados. Bueno, tengo dibujos de todos en las libretas, la verdad que... Pintando en una mesita súper chiquitita, todo oscuro. Wow. Todo oscuro, no me viene nada. No, el papel. Sí, era cualquier cosa. Sí, no, para mí lo que me gusta de Jorge era eso, ¿no? Como cómo dibuja cosas que a veces son tan difíciles de dibujar, como que hay viento o que hace frío, ¿viste? No es solo dibujar nieves, no es entender esto, ¿no? Lo que está pasando ahora, este tipo de nubes o estas sensaciones que uno tiene cuando va con el coche y saca la mano por la ventanilla y la mano te hace así. Bueno, tiene esa cosa de captar eso, ¿no? Y para mí eso, creo que cuando hablamos del Día de Patagonia, no había sido a ese lugar donde lo dibujaste. Yo digo, ¿cómo podés? Yo sí que estuve en la Patagonia y me acuerdo de decir, aquí vive Dios, el vecino es Dios. Y él lo representa, ¿no? Con sus cuadros, con sus puntos de vista. Aparte que, bueno, de todo su talento, ¿no? O sea, bueno, ya lo dije 20 veces, o sea, me saco el sombrero y qué bueno conocerlo. Si es por tirar flores, me encanta que cómo jugás siempre, con todo, te divertís, haces unos trabajos increíbles y es como, bueno, mirá, estoy haciendo esto, que es una mierda, tal, y es un pedazo de libro y es muy gracioso cómo se queda abajo y gana 32 premios, ¿no? Es como, no, ahora estoy haciendo esta mierda, esta porquería. Sí, eso es para ilustrar mientras, la gente que nos está viendo voy a enseñar algunas cositas de Gusti para que veáis un poco cómo juega con estilos, formas diferentes, cómo sus trabajos poco tienen que ver entre sí. Y oímos de fondo a dos amigos que comparten su experiencia. Entonces, aquí vemos algunos trabajos de Gusti. Por ejemplo, Gusti, comentabas que dio un poco lugar a Juanito Jones, ¿no? Sí. Este era un libro de la editorial Anaya que se llamaba El Hijo del Viento, y cuando les comentaba eso de que me encontré con el director de la productora que me dijo, tráeme una idea, pensé en este personaje y en la historia, ¿no? Porque una historia no es un chico que se escapa de la realidad, sino que va a buscar en la fantasía la solución a su problema en la realidad, ¿no? Entonces, y es sí, yo digo, es un estilo así en el cual no busqué ningún tipo de documentación o nada, era lo que me salía y tiene así como, bueno, que estuvo bastante bien, o sea, fue una suerte de eso, sí. Y esto está hecho con, bueno, el de Juanito anterior está hecho con pantones en la hoja de fotocopia, normal y corriente. Por eso el pantone chupa y se expande todo, ¿no? Esto ya es otra cosa, ya es un trabajo de La Bella Durmiente, que también esas cosas que te dice un editor, oye, quiero hacer 6 libros con los 6 premiados, no sé qué, te venden toda esa huevada. Y uno cae, ¿no? Yo dije, vale, me voy a hacer pictórico. Yo nunca había trabajado con acrílico. De hecho, fue después de hacer dibujos animados que hice este libro y me tiré 6 meses. Yo no tenía ni idea de lo que era el acrílico, de cómo se trabajaba. Y bueno, es un poquito un original para que se hagan de La Bella Durmiente. Sí. Los originales son más o menos, no sé si se ven, de este tamaño. Si son... Son impresionantes y aquí te tiraste lo más grande, ¿no? También se ve la influencia de la animación en el modo de afrontar el trabajo. Sí, porque como te digo, venía mucho del dibujo animado, entonces trabajé mucho con el tema de que el fondo sea un personaje, ¿no? O sea, en este caso cuando se quedan congelados, ¿no? Entonces están todos de color azul, pero sí que trabajé mucho el tema del escenario, ¿no? Digamos, donde transcurre.
No sé si se ve bien, no sé, hay mucha luz. En todo caso, una cosa que es curiosa, cuando te ofrecen un clásico como La Bella Durmiente, salir de los estereotipos, ¿no? Que uno tiene metido en la cabeza. Yo siempre, cuando doy talleres de ilustración, muchas veces les digo que dibujen princesas o que dibujen ogros a la gente, y todos hacen el ogro verde con el vestido roto, o la princesa rubia esa que parece una bailarina, y después que lo dibujan, les pregunto por qué hacen eso, ¿no? ¿Dónde viste un ogro? ¿Cuándo viste un ogro? ¿Cómo sabes cómo es un ogro, no? Porque hay una cosa en la cabeza que funciona así, entonces romper eso. Y bueno, yo hice estos personajes como estilizados, así. Después la gente opina, ¿no? Y los que saben mucho de literatura, los críticos del libro, dijeron, Gusti se inspiró en que ella cuando se pincha con la aguja, con el uso. Perdón. Le voy a poner el silenciador. Los bomberos, ¿no? Esto. No, pero voy a poner, no sé dónde está ahora el modo silencio. Bueno. A ver, perdonen, pero no quiero, me molesta esto de la interrupción, vibración. Bueno, todo tiene que... después a mí me gusta mucho cuando la gente opina así y hacen esos comentarios, porque yo la verdad que no lo hice pensando en eso, pero después digo, mirá Gusti, qué interesante, ¿no? Como buscó ese código, o sea, está en el inconsciente. Después hay mucha cosa como de azar. Por ejemplo, esto que están viendo ahora es una ilustración del libro Ernesto, que eso te comentaba aquí, que en una época, bueno, a mí siempre me gustó hacer cuadernos así de viaje y todo eso, y aquí en España no había casi nada de eso. En Francia sí, y entonces en el estudio a los chicos les dije, oye, ¿por qué a todos nos gustaba hacer libretas y eso? ¿Por qué no? Claro, ¿cómo nos financiamos para autoeditarnos unos libros así? Entonces me hice editor, bueno, me hice una tarjeta que decía que era editor, y me fui a la Feria del Libro de Bolonia, llamamos Editorial La Mosca, y presentamos así, sí, como había hecho el libro de La Mosca, pues le puse Editorial La Mosca, y me fui presentando con las editoriales, mostrándole, todos dijimos hacer 3, 4 libros para niños de 3 años, tipo El Patito y la Pelota, El Patito y la Nube, yo qué sé, cosas muy infantiles que se puedan vender, y con lo que ganaríamos nos financiaríamos nuestros libros, ¿no? Después nos dijimos, bueno, en el catálogo tiene que aparecer un álbum ilustrado, entonces puse una cara de un león que dibujé, y a medida que le iba mostrando a las editoriales el catálogo ese inventado en una fotocopia con fotitos, le mostraba lo del álbum ilustrado del león, me decían, bueno, ¿y de qué se trata? Yo les iba contando una historia que a medida de 2, 3 días de contarla, me la terminé inventando. Y ahí nació Ernesto el León. El hecho de que esté así el papel arrugado, no es porque soy moderno, porque digo, este señor tiene que hacer algo nuevo. Lo que fue es que me había llegado un paquete con papel madera, papel craft, y iba a pintar algún dibujo del león. Para probar el pincel, cogí de la basura ese papel arrugado y empecé a probar el pincel y me entré a entusiasmar y de golpe digo, ¡apa! ¡Qué bueno que queda!, ¿no? Y entonces al final lo que hice es eso, agarrar el papel y lo arrugaba y pintaba encima y quedaba así. Pero fue por casualidad, digamos. Bueno, utilizas, estamos viendo diferentes técnicas, hablabas de arte en la basura, ¿no? No sé si ves por aquí a Basurarte, otro libro en el que lo que utilizas son elementos reciclados. Sí, lo de Basurarte fue porque yo ya había trabajado así como con digital. Había hecho un libro que se llamaba Medio Elefante, La Mosca, el Ernesto, que tienen cosas, y un editor de México me dijo, oye, quiero que hagas un libro con basura, porque en México hay mucho problema con la basura, bla, 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 bla. Pero ahí me enfrenté con los materiales de verdad, ¿no? Y al principio fue difícil hasta que le agarré el gustillo. Tuve 6 meses metido con la basura y fue de las mejores experiencias de mi vida.
me acuerdo que para mi cumpleaños me vinieron y me regalaron piezas de una bicicleta, cosas que encontraban en la basura y yo feliz, ¿no? Digo, gracias, porque veía ahí todo un potencial. Después me di cuenta que hay basuras de clase alta, basuras de clase baja. Cuando le mostré las primeras cosas me decía, pero aquí en México eso no se tira. Me decía, eso no es basura, ¿no? O sea, tuve que como ir al límite, ¿no? Y tampoco me interesaba hacer en el libro de Basurarte un libro... No me gustan esos libros donde tratan un poco al lector poco como idiota. Es decir, pegue 20, necesita cola, papel, 20 rueditas de esto. O sea, le estás quitando toda la creatividad, le estás diciendo cómo hacer una manualidad. Yo lo que hacía era inventar cosas y ponerlas. Y simplemente como para que veas que de una silla vieja, pues si querés jugar al baloncesto, pues no necesitas comprarte un aro de básquet. Podés montártelo. Disparar, o sea, me gusta el disparador de ideas, o sea, no darle las cosas hechas, porque de hecho los talleres que después durante muchos años di de Basurarte, era simplemente, lo más importante era que los niños la basura la limpien, que ya tenían mitad del trabajo ganado, que en vez de tirarlo, lo vayan juntando, lo traigan y que de ahí inventen algo, hagan algo que necesitan. Ya tenemos conciencia de reutilizar, de reciclaje, es súper interesante, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Hablábamos antes de un libro, y hablamos antes también con Jorge de un libro que te cambia la vida, Malco y Papá. ¿Cómo nace Malco y Papá? ¿Cómo afrontas el reto? El libro de Malco y Papá, yo había hecho, a ver, te voy a mostrar una imagen. Dejo de compartir, espera para que lo veamos todos. Sí, mira, no sé si lo estás viendo. Sí, elefante africano, las orejas, largas antenas de hormiga, qué bonito. O sea, cuando nace Malco, para mí es una sorpresa que Malco nace con un cromosoma además y un servidor estaba en el horno, como decimos, ¿no? Estaba hecho polvo, muy mal. Quería morir, quería que se muera ese dolor, no sé, era por llamarlo ignorancia, miedo, cosas que le ha pasado a muchas personas. Y yo tengo otro hijo que ahora ya tiene 20 años. Y cuando tenía 8 años, me preguntó qué es el síndrome de Down y yo ya te digo, estaba muy mal. Le dije que bueno, que no era una enfermedad, que era una cosa genética, etcétera. Pero le dije así, sin creérmelo, que le digo, no lo vamos a querer igual, ¿no? Y él me dijo que a él le daba igual, o sea, tenía 8 años, ¿no? Y me dijo, a mí me da igual que sea negro, violeta, rojo, peludo, me dijo algo así, ¿no? Para mí siempre va a ser mi mejor hermanito. Viste, me partió la cabeza esa frase que fue la primera gran lección de aceptación que tuve, me la dio un niño de 8 años, y de ahí se me ocurrió hacer un libro álbum, que se llama Mi Mejor Hermanito. Entonces me puse a trabajar con esa idea y luego llamé a un amigo que trabaja en cine para que me filme, para que vea que sea el proceso, todo eso. Bueno, la cuestión es que arrancaba, estaba 2 meses, pero siempre venía alguien que me decía algo y me tiraba para atrás, ¿no? Y aquí le falta esto, le falta lo otro, creo que tendrás que enfocarlo. Bueno, me volví un poco loco, lo intenté durante 2 años de ir hacia trompicones, de ir haciéndolo hasta que lo abandoné. Años más tarde pasa eso de que Jorge me llama para decirme lo de Orsay y todo eso, no sé qué, y yo, por ejemplo, tengo una libreta dibujada durante 2 años estuve yendo a residencia de ancianos a dibujar abuelos, que se llama Historias sobre Ruedas, ¿no? O sea, entrevistaba a un señor y lo dibujaba, todo con acuarela. Y bueno, le digo, yo tengo esta historia de abuelos, que está buenísimo, que no sé qué. Y Jorge fue así contundente. Me dijo, no, eso no me interesa. Me dice, yo quiero que hagas a Malco, me dijo.
bueno, pero es que no sé cuánto. Me dijo, si no haces a Malco, pues fuera, no entras en el proyecto. Me dice, yo quiero tus tripas, me dijo así. Bueno, tuve una noche esa de truenos y rayos, y al final lo llamé y le dije que sí, que aceptaba, ¿no? Y ahí empezó todo un... Estamos viendo un poquito, este es el proyecto de las residencias. Y estos son los abuelos, ¿ves? Que dibujaban la residencia, ¿no? Que Sí. es un proyecto bien lindo. O sea, yo creo que ya se habrán muerto todos, por lo menos por los años que pasaron. De hecho, abandoné un poco porque se me iban muriendo y me tomaba cariño con muchos. También me di cuenta que dibujar ancianos era como estar con niños, ¿no? Los niños tienen este punto que te dicen las cosas como son, ¿no? Son bastante sinceros, pueden ser groseros o desagradables, pero son sinceros, ¿no? Y que muchas veces nosotros, en pos de mantener las cosas así políticamente correcto, no somos tan sinceros. Y los abuelos creo que llega un punto que se vuelven así como los niños, ¿no? Y después la sensación de ver lo que es cultivar el espíritu, ¿no? O sea, veía abuelos que físicamente estaban muy hechos polvos, con mil problemas, pero espiritualmente estaban llenos de vida por dentro. Y otros que físicamente estaban muy bien, pero que no habían cultivado nada en su vida y eran como patatas vacías, ¿no? Entonces, lo que es cultivar el espíritu, ¿no? Ahí lo aprendí con los abuelos, ¿no? Volviendo un poquito a Malco, finalmente es el proyecto que eliges, el libro que al final marca tu vida. ¿Cómo afrontas el reto una vez decidido a que va a ser, bueno, tardas creo que un par de años en sacarlo adelante, y cómo lo afrontas? Sí, a mí me costaba hacer un hilo narrativo que diga desde que nació, porque no sé qué, simplemente iba dibujando todo el día en libretas, de todo tipo, en cuadernitos, así como ¿ves? Así chiquititos. Entonces yo iba haciendo dibujos del día a día, de las cosas que hacíamos, o de golpe me acordaba de algo, una anécdota que había pasado, y el dibujo lo hacía con lo que tenía al lado. Esto está hecho con bolígrafo y lápiz de colores, y son juegos que hacíamos con Malco. O sea, porque una de las cosas que me di cuenta que con Malco el juego era como la gran herramienta de comunicación, ¿no? Porque no era el habla, o sea, costaba mucho hablar o explicar cosas, entonces jugando. Y bueno, entonces así, en todo tipo de libretas dibujaba, con cualquier material, ¿no? Me dejaba llevar. Y después era un puzzle de ir armando esto, lo otro, y siempre... Después me imaginé una historia de cómo fuera, si fuera el mundo al revés, ¿no? Imagínate que lo normal sería que todos tuvieran síndrome de Down y los que no tenemos síndrome de Down fuéramos los raros, los que nos mirarían a nosotros, ¿no? Y me imaginaba un bar, todas personas con síndrome de Down diciendo, mirá, tiene un cromosoma de menos, ¿viste? O sea, como, y hacía coña, entonces hacía modelos, hacía el Increíble Hulk, a los Beatles con síndrome de Down, o sea, había mil cosas. Pero fue todo un proceso muy, muy, muy difícil. Había cosas muy espirituales también que uno vive. Y de golpe, bueno, la revista Orsay se pinchó, quedó ahí en el aire. Dije, bueno, lo llevo a la Asociación de Síndrome de Down para que me lo publiquen, porque digo, seguro que lo van a publicar. Y entonces, creo que compraron 4 libros o 5, para que te hagas una idea. Y aparte me hicieron una crítica a un dibujo en el cual yo estoy con Malco bañándome y él empieza a jugar ahí con mi pene en la bañera, ¿no? Una cosa de críos. Me dijeron, no, que eso hay que quitarlo porque el sexo, no sé qué. Bueno, me acuerdo de haber leído ese día también una nota donde decía que científicos norteamericanos habían descubierto que podían solucionar el tema de la trisomía, ¿no? Que en el par 21 de los cromosomas se multiplica uno más, por eso se le dice la trisomía 21 al síndrome de Down. Y imagínate, entonces yo me acordaba tipo el último de los mohicanos, ¿no? Digo, ¿qué pasa si desaparecen? De hecho,
están desapareciendo las personas con síndrome de Down, porque ya se detectan con exámenes bastante fáciles de que puedas tener un niño con síndrome de Down y la gente aborta, ¿no? De hecho, hay países tipo Islandia, Finlandia, donde creo que no aceptan tener población con síndrome de Down. Y digo, pucha, entonces me puse a hacer entrevistas a las personas con síndrome de Down, que salen, creo, en el viaje en lápiz. He hecho como, no sé, 20 o 30 entrevistas dibujadas, y nunca noté que ninguno de ellos se quejara de su condición. Por contra, he dibujado un montón de gente que cuando les pregunto algo, bueno, abrí el cubo de basura, a ver a dónde tiramos todo, ¿no? Creo que, digamos, que la diferencia, bueno, estos son retratos, sí. Me gusta dibujar a personas de todo tipo, ¿no? Porque es muy interesante el poder retratar a la gente. Es una oportunidad, por eso puse retratos, que es un trato entre dos personas, ¿no? Ahí ves las caras y no ves las discapacidades, ves una cara, ves una persona que tiene sentimientos, que si vemos todo con esa mirada se acaba la discapacidad. Funcionamos. Vamos a ver si consigo, que yo soy bastante analógico y torpe, vamos a ver si consigo una cosita y la comentamos después, ¿de acuerdo? Dale. Hablo mucho, ¿no? To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Esto que hemos visto es un vídeo de YouTube. Esto es... Espera, a ver. Ahora volvemos, perdón. Es Radio La Floresta. ¿Cómo nace Radio La Floresta? Radio La Floresta es como un juego con Marco de grabarnos vídeos haciendo cosas, cocinando, dibujando, inventando, jugando todo el tiempo y mostrando el día a día, ¿no? Y me parecía interesante, así, pequeñitas cortinitas de 1 minuto, 2 o 3, que la gente vea eso como... y que vea la normalidad que hay, ¿no? Digamos, la normalidad que hay en criar un hijo, en teoría, que es diferente, ¿no? Yo mismo me sorprendía, ¿no? Digo, si en realidad hago lo mismo que como hice con mi otro hijo, ¿no? O sea, yo puedo decir que tengo la experiencia. Entonces, era mostrar eso, para que la gente, pues, no tenga tanto miedo, ¿no? Porque mirándolo digan, bueno, pero, mirá, ¿no? Sí que hay cosas que son duras, pero bueno, también las hay con los hijos de toda la vida, también son duras, ¿no? La crianza tiene eso, ¿no? A veces tiene momentos difíciles, pero era más que nada para mostrar eso. Y la verdad que tuvo un éxito increíble. A veces me paraba la gente, me decía, Radio La Floresta, ¿no? Como yo digo, wow, ¿no? O sea, yo no sé la capacidad de dónde llegaba, pero me reía mucho, porque a veces gente me decía, te sigo por Radio La Floresta, me encanta ponerme a la mañana al desayuno, no sé qué. Ahora me cuesta más hacer,
porque el Malcolm es más difícil de engancharlo para grabar Radio La Floresta, pero bueno, cada tanto alguna vez vamos subiendo algo, ¿no? Antes hablabas un caso que te había pasado con alguna asociación que te decía cómo enfocar el tema, y en otro trabajo también hablas de las distintas formas de representar, ¿no? Con una cierta condescendencia a la gente con síndrome de Down y con una serie de frases hechas que tú también puedes llegar a sentirse molesto, ¿no? Sentirte molesto cuando se expresa. Aquí estamos con las... Esto es de un libro que se llama No somos angelitos. Yo empecé a dibujar esta especie de monigote que muchas veces cuando he ido viajando y me han enseñado estos tipos de dibujos, me han preguntado cómo dibujo tan mal, ¿no? O sea, ¿por qué dibujo tan mal? Y para mí es como un piropo que me digan eso. Digo, gracias, digo, tardé 30 años en dibujar así de mal, ¿no? O sea... es tan difícil dibujar bien como dibujar mal. Les hago el reto, ¿no? Que prueben dibujar mal. No es fácil. Dibujar mal no es la palabra, pero dibujar así como ingenuo, sin preocuparse de si la línea está bien o no, no sé qué. Es todo un trabajo, ¿no? Es otro camino a elegir. Y para mí... lo importante es la historia, el dibujo es como un añadido que en este caso tiene mucho que ver, porque yo la historia esta me vino de un catálogo que encontré de la Asociación de Síndrome de Down de Madrid, precioso, con fotos preciosas, y todo era precioso, y los padres hablaban cosas preciosas, y pucha, dije, esto es una mierda, no es todo precioso. Entonces, digo, estoy trabajando con tema inclusión, discapacidad, todo esto, y tiene los dos tipos, como todo, tiene el lado oscuro y el lado bueno. Entonces, sí, que evidentemente adoras a tu hijo y tu hijo es lo mejor que te pasó en tu vida, pero también qué putada esto que pasó, o que no puede hacer esto, que puede hacer lo otro, no sé, también esas cosas existen, ¿no? Entonces, tenía un poco de cabreo con eso, entonces lo que hice es cogí las frases que había en el libro, salía la foto que parecía un catálogo de moda de chicos con síndrome de Down. Una de las cosas que la gente dice es, son como unos angelitos, son tan buenos, dan los besos más grandes, dan los abrazos. Yo digo, algunos sí, algunos no. Algunos te cagan a trompada, otros son intensos, maleducados, bordes, hay de todo. No hay etiquetarlos así como que son así. Es como ponerlos en una especie de tribu aparte. No, son seres humanos y piensa que ese cromosoma, además, que es la única cosa que tienen en común, tiene que trabajar con otros cromosomas que ya generan un ser diferente. Entonces no hay una etiqueta. Es como que digan, todos los vascos son pelados, ¿viste? Bueno, Quique será pelado, el otro será melenudo. ¿Me entendés? Es como... Entonces, a veces, en ese punto, entonces el libro este, que se llama No somos angelitos, es una coña, es decir, agarro las frases esas bonitas del libro, pero en el dibujo hago todo lo contrario, ¿no? Aprovecho el dibujo como para mostrar lo opuesto y generar esa reflexión. Y después hago un manifiesto, que es muy interesante, si querés te lo leo, Quique. Sí, por favor. Que dice, no somos angelitos, ni solo damos besos, nos gusta hacer caprichos, destruir castillos, ponerle ketchup a las comidas, hacer el payaso, tirar del pelo, volar como Superman. Nos gusta molestar a los animales, hacer garabatos en los cojines de la abuela, aplastar caracoles. Nos gusta tirar los libros, empujar a los niños más lentos en el tobogán, meternos en los contenedores de basura, sacar la cabeza por la ventanilla. Nos importa un pepino que Messi meta un gol. Nos gusta mandar, meter la mano en la boca de los perros. No nos gusta compartir la pizza. No solo tenemos un gran corazón, ni siempre estamos de buen humor. Con o sin síndrome de Down somos niños, ¿no? Es un manifiesto interesante. Pues te comentaba que todos los libros, mucho en general, los libros que tocan temas donde puede haber alguna personaje que tenga alguna discapacidad, se tocan con pinzas todo. Y a mí me gusta ir un poco más ahí al caldo, ¿no? Hablabas con un tema que también alguna vez lo he comentado con Jorge, es el tema del fracaso y el error.
y que es un tema que también es muy interesante en la vida como en el dibujo. Para mí el fracaso es un gran maestro. O sea, porque es como que fracasa el que lo intenta, ¿no? El que no lo intenta nunca va a fracasar. Y está bien, luego cuando te vas inmunizando al fracaso y al final sale de ahí, sale coraje, voluntad, atrevimiento, romper jaulas que uno mismo a veces se fabrica. Es como, bueno, como un bebé que nunca se haya caído, ¿no? No va a aprender lo que es un buen golpe, ¿no? Yo pienso que es recomendable a veces cagarla, y no que te quedes con un complejo, sino cagarla para aprender, ¿no? Para decir, vale, lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar, y hasta que al final te sale, ¿no? Te sale o sin darte cuenta ya has conseguido todo este backup así de coraje, valentía, que creo que es necesario en este mundo, ¿no? No quedarse en lo que uno ya sabe, en la zona de confort, ir buscando siempre un poco el límite más y más, y a veces pasa por eso, por buscar el límite no en la perfección técnica, que está muy bien, yo me encanta también y es digno de admirar, pero para mí es buscar la forma de poder comunicar algo. Y ahí donde ya no, la técnica está al servicio de esa comunicación. No es la finalidad en sí misma hacer un dibujo bonito, sino poder comunicar algo. ¿Cómo? Quizás con 2 líneas lo puedo hacer, quizás tengo que hacer 10.000 rayitas o puntitos, es igual. Lo importante es poder comunicar lo que quiero de la mejor manera, ¿no? Antes hablábamos un poco de que hay una cierta preocupación por muchos ilustradores por tener un estilo propio, una voz. No sé al final hasta qué punto a ti te ha perjudicado, te ha beneficiado. Hemos visto alguna serie de trabajos tuyos en los que vas separando el estilo en función de cada proyecto. No sé si eso al lector le despista o realmente es un miedo que tenemos muchos. Yo creo que seguramente que lo despista, ¿no? Que vayas ahí saltando tanto, pero no puedo hacer otra cosa. Por eso yo nací en Argentina y para vivir de dibujante, de jovencito, tuve que hacer muchas cosas diferentes. La identidad de un argentino, por lo menos porteño de la ciudad, es una identidad mezcla de un montón de cosas. No soy indio de Brasil que decís, vale, soy así, o mexicano de Tenochtitlán, no sé, soy argentino con la identidad esa entre europea, una mezcla, y eso se manifiesta en los dibujos. A mí me costó mucho aceptar eso, porque yo venía aquí a Europa y veía líneas de trabajo que eran como ascendentes, si quieres decirlo, pero que eran siempre las mismas, ¿no? Veías un libro de hace 20 años de esa persona y 20 años después veías que seguía haciendo lo mismo, bueno, evolucionando, pero no veías quiebres, así que digas, algunos sí, evidentemente, pero había como una línea más, dice, yo dibujo así, esta es mi identidad, y yo tuve mucho conflicto con eso, ¿no? Con esa identidad, hasta que al final la acepté y dije, soy así, soy un montón de cosas. Entonces, bueno, cuando hago la historia, antes tardaba mucho en decidir cuál era la que iba a utilizar, ahora tardo menos, por suerte, porque si no me iba abocado al suicidio, digamos, ¿no? Bueno, al hilo de lo que comentabas, el otro día hablábamos del Indio Valiente, una historia que precisamente cuenta cómo tienes que reconvertirte en el que fuiste, ¿no? Bueno, un poquito en antecedentes, con el Pirata Valiente. Hace 20 años ganas el Premio Nacional, entonces con pasan 20 años y te dicen de volver a hacer el libro. Sí, estos son los libros que ahora reeditó Calandraca. Y sí, por este libro, con estos palitos que ganó el Premio Nacional, sé que generó mucha controversia, que la gente está loca. Yo creo que sí, que están todos locos. Pero bueno, esto estaba hecho de una manera así como
con palitos y con un rotulador y unos pantones. Claro, me piden ahora que ilustre un nuevo cuento que escribió Ricardo, y si podrías hacerlo como lo hiciste hace 20 años, dije, voy a probar. Y es uno sobre una brujita, y entonces la verdad lo hice, y volví a mis fuentes, ¿no? Así al rotulador, pero por suerte tenía algunos rotuladores, porque la verdad que los rotuladores son carísimos, y no tenía dinero para andar comprando muchos rotuladores, entonces utilicé los que tenía, y en otros escaneé algunos dibujos, algunas texturas que tenía y las puse. No me costó mucho, en el fondo es eso, ¿no? Fue como volver hacia atrás y donde hubiera hecho así, pues lo hice así, y simplificar, etcétera, ¿no? Curioso. Sí. Y escuchar la tertulia. Sí. Una cosa, como habrá gente que considere que hemos engañado, hemos mentido, hemos dicho que hablamos de viajes, de cuadernos de viaje, y no hemos hablado nada. Vamos a hablar también un poquito de viajes, porque también a través del dibujo, a través de los talleres, una actividad que es muy habitual dentro de los ilustradores, una forma también de conseguir otra fuente de ingresos. Haces talleres, cursos a lo largo del mundo, y también reflejas tus viajes en tu cuaderno, los cuadernos. Sí, lo de los cuadernos, bueno, un gran amigo, también ilustrador de aquí de Cataluña, Luisot, bueno, empezamos todos más o menos así a la par en esa época. Él viajaba mucho por la India y, bueno, uno se dedicó a vivir aquí, él andaba viajando y empezó a hacer sus cuadernos. Y entonces, en una época conocí a una persona, bueno, mi mujer es francesa y me llevó a ver una exhibición de águilas en un castillo en Francia, y vi a esas águilas, esos halcones, los cóndores, y me enamoré de las rapaces, de los pájaros. Y entonces, en un viaje que fui a Cantabria de verano, porque había estado dando en unas escuelas rurales unas charlas, conocí al señor que entrena las águilas, nos hicimos muy amigos, y una chica que trabajaba con él, que es bióloga, pidió voluntarios para ir a Ecuador, a la selva, a trabajar trabajar sobre un águila que es el águila arpía. Yo fui el primer voluntario, junto con otro chico de Cantabria, que fuimos a la selva. Entonces dije, vale, me llevo un cuaderno para dibujar, así que Luisot me dio las recomendaciones necesarias, un morralito con esto y lo otro, un ganchito para ir por el viento, acuarela, bueno, todo esto. Y ahí dibujé varios cuadernos. De hecho, uno lo han publicado, que es que lo publicó Calandraca, que se llama Cuaderno de Viaje, Ecuador. No está hecho no era para publicar, era un libro simplemente con mis historias, ¿no? O sea, son dibujos hechos al directo, ¿no? Con la gente de ahí, escribía mucho. Y la verdad que fue una experiencia impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, al final, mira, también lo han publicado, pero no era la intención. A partir de ahí me enamoré de lo que es llevar libretas cada vez que viajo, y yo siempre digo que no viajo solo, viajo acompañado de una libreta. Y después ya no solo en los viajes, sino en el día a día. Empecé a comprar libretas, de hecho tengo un montón de libretas, de todo tipo, de todo tamaño, y todo el tiempo voy dibujando libretas, y creo que es lo más enriquecedor que hago, que me gusta, en donde no tengo ninguna idea de que esto se va a publicar, simplemente lo hago por puro placer, y ahí me reencontré conmigo mismo, con el dibujo, y salí de todos estos nudos así de lo que es trabajo, todo esto. Acá soy bien libre en esta página, ¿no? Y me encanta, o sea, recomiendo mucho el uso de libretas, simplemente no para hacer libretas bonitas, después si son bonitas, bienvenido, pero simplemente por poder poner ahí, contar las cosas que te pasa
como ser humano, ¿no? Ahí lo que ves, lo que no ves, para mí es algo bien auténtico y bien honesto. Bueno, ahí vemos a Jorge, por ahí también está Alex F. Al final yo creo que es algo común, ¿no? En distintos autores, distintos dibujantes, y yo siempre he oído que es igual lo más puro, ¿no? Donde el dibujante se expresa con mayor pureza. No sé si queréis comentar, Alex, Jorge. Sí, mira, todo lo que dijo Gusti va a misa, es genial, todo lo que hablaba sobre el error, sobre la frustración, sobre el famoso fracaso. Suscribo todo y el tema de los cuadernos es un muy buen sitio para jugar. No sé qué operación mental nos ocurre, pero en los cuadernos no existe absolutamente ningún tipo de miedo, ¿no? Hay un permiso para jugar y cuando uno tiene que trabajar en otro formato parece ser que aparecen todas estas cuestiones que nos atan, ¿no? Y que es ridículo, ¿no? Porque estamos solos, una hoja frente a nosotros, unos lápices. No somos ni cirujanos, ni bomberos, ni cosas raras, que realmente la vida está en peligro, simplemente estamos aquí, ¿no? Jugando y pasándonos bien, pero por alguna razón el miedo aparece y las inseguridades y un montón de otras cuestiones. Con lo cual el cuaderno, bueno, es un muy buen principio para animarse a jugar y a mezclar un montón de aristas, ¿no? Que todos tenemos. Una cosita más, me tengo que despedir porque me necesitan de la casa. Historias. Así que, Gusti, te quiero mucho y nos seguimos hablando. Dale, viejo. Gracias, hermano. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao, Quique. Chao a todos. Un aplauso para Jorge. Chao, chao. Hasta luego. Abrazo virtual. Y en tu caso, Alex, te he visto por ahí, Alex F., es otro desde Vitoria, que también has trabajado mucho. ¿Compartes estas experiencias? Sí, lo de la libreta es como donde registras la vida, ¿no? Un poco. Es lo que decía un poco Gusti. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hablas también, Gusti, de naturaleza. La naturaleza también es un punto que está muy presente en tu trabajo. Antes veíamos la Pachamama, la naturaleza, un campo espiritual que se junta todo en tu trabajo, en tu forma de entender la vida y cómo la transmites. Bueno, lo que te comento, a partir de empezar a trabajar con pájaros, empecé a viajar mucho por la selva, por la cordillera, siempre trabajando con biólogos, pero cuando digo biólogos también chamanes, personas que tienen una visión muy diferente a la nuestra. Y después tuve la suerte, por eso yo digo que los dibujos son comunicación, son mensajes. Cuando uno manda un mensaje es como quien manda un mensaje en una botella, a veces recibe mensajes. Entonces, por ejemplo, en el libro de Ernesto, yo le dediqué ese libro a todos los felinos del mundo y al más amenazado, que es el lince ibérico. Y un día me llama un fotógrafo, se llama Andoni Canela, fotógrafo muy, muy reconocido, trabaja en el National Geographic, y que vio justamente que el libro iba dedicado al lince y que él estaba pensando en hacer unos talleres en su exposición de animales que hay en España. Bueno, no sé qué. La cuestión es que ahí apareció una comunicación y nos hicimos muy amigos y viajamos mucho. Como él conoce muchos lugares y tiene acceso a lugares donde no se puede ir sin permisos, él iba con su cámara de fotos y yo con mi libreta. Entonces estuvimos, por ejemplo, en la Sierra Morena, en Andalucía, 15 días, dibujando al lince. Bueno, yo lo vi 3 segundos, pero pude dibujar lo que es lo que es la Sierra Morena, cómo son sus rocas, sus plantas, etcétera, sus cielos. Y ahí me di cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces, a mí me gustan mucho los libros de animales como para dibujar. Una escritora amiga me hizo un cuento que se llama La liebre y el águila, justamente sabiendo que a mí me gustan las águilas. Y en vez de hacerlo en casa, pues me agarré el coche y me fui a Cantabria
ahí con mi amigo, criador de águilas, me llevó por nidos, y de ahí me fui a Málaga, hasta la Sierra de Motril, por ahí dibujando. Entonces, todos los apuntes que tomé, de hecho, después los escaneé y simplemente dibujé luego un poco más caricaturizable, el águila, la liebre, pero todos los escenarios salen de ahí, de esos viajes. Lo del lince lo mismo, ¿no? O sea, todo está hecho en base a los bocetos que hice en ese viaje. Y ahí me di cuenta que es eso, que tú dices, vale, voy a hacer un libro sobre el lince ibérico, pues. No digo que todo el mundo tiene la oportunidad de irse a Andalucía, pero estaría bueno, porque en internet, si mirás fotos o un vídeo de un lince, hay cosas que se pierden. Y que cuando estás ahí en el lugar, un lince cuando sale a caminar, igual que en la selva, un águila, un felino, se arma un follón en la selva, todos los monos empiezan a gritar, cuando va el lince aparecen todos los rabilargos que empiezan, entonces sabes que ahí hay un bicho aunque no lo veas. Cuando vas... Uy. No sé qué ha pasado de repente. Y ves la inmensidad de todo. Después, claro, cuando vas a dibujar, se plasma todo eso, ¿no? Y no tiene precio eso. O sea, es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Poder ir a la fuente y ver los contraluces. O sea, yo me río siempre de los documentales de animales. Yo estuve trabajando con documentales de animales. Tú vas a la selva y si ves animales, tienes mucha suerte. No se ven, están ahí escondidos, con la luz, muy difícil verlo. Es mejor verlo en la tele lo ves ahí todo con primer plano, pero si no están montados, pero digamos, si vas a la selva de verdad, es muy difícil ver. Los oís, sabés que están, ves las huellas, con suerte podés ver algún pájaro, bueno, pero es otra realidad y no sé, yo lo recomiendo mucho, ¿no? O sea, de tener esa experiencia auténtica que yo, por ejemplo, tuve con el lince y después poder hacer un libro, ¿no? Sale muy auténtico y el lector recibe algo auténtico, le gustará más o menos, será mejor o peor dibujado, eso me es igual, pero lo que hay es auténtico. Para mí eso en estos momentos tiene un valor grande en el mundo, hay tantos libros publicados, tanta cosa, excelente, buenísima todo, pero auténtico, eso hay que buscarlos. Y a mí me gusta eso, ¿no? Buscar lo auténtico. Bueno, la libreta puede ser, hemos estado viendo cómo utilizar los materiales que encuentras, antes hablábamos de basura y demás, al final para dibujar no solo la mano, ni tampoco parece que hay una cierta obsesión con la herramienta. A mí me llamaba mucho la atención, el otro día me enseñaste tu último gran invento para dibujar, que me parece flipante y lo recomiendo a todo el mundo, que yo voy a copiar inmediatamente, claro. Vamos a ver si nos puedes enseñar. ¿Te refieres al bolígrafo? Ese bolígrafo de colores. Bueno, sí, hay de estos que estaba contento porque me estoy quedando se gastan. Y pedí por Amazon y me llegó toda esta bolsita. Todos tienen los mismos colores, pero bueno. Esto me conecta con la infancia, ¿no? ¿Quién no tiene uno de estos de colores de cuando era chiquito? Y nada, entonces, claro, me conecta con la infancia y ahora en estos días de confinamiento, pues me estoy pasando bastante bien dibujando así con bolígrafo, ¿no? Y son dibujos bien infantiles, la mayoría muy inspirados en los dibujos de mi hijo Malco, o de algún vecinito, así que me regala algún dibujito. De cualquier cosa, me dispara una fantasía muy infantil. Son dibujos que no están dibujados directamente, como no directamente sobre el papel. Entonces también mucha libertad y da igual si está bien, mal dibujado, al final te la pasas bien, es como un mantra, ¿no? Y aquí yo veo un montón de historias. Acá, cuando hago esto, yo lo que veo son historias. Enseguida pienso después, digo, bueno, a ver si se me ocurre hacer algún libro con esto. Pero por ahora es una manera así
2 o 3 días que me tiro ahí dibujando con musiquita, en la cual me la paso bien. No tengo ninguna... Lo que no te mostré aquí que hoy encontré, claro, yo no sé si te comenté que soy presidente de una asociación que se llama Windown, que ya más de 5 años, y trabajamos con personas con discapacidad intelectual o discapacidad motriz, pero nos dimos cuenta, hacemos talleres todos los viernes en un centro de arte aquí en San Cugat, que si hacemos solo con estas personas, volvíamos a ser no inclusivos. Entonces, al final, los llamamos talleres inclusivos porque cualquiera puede venir. Vienen personas mayores, vienen niños, familias, y personas también con autismo. Y entonces, trabajar con ellos a mí también es otro lugar donde me lleva a terrenos que... Entonces, te quería mostrar algunas cosas que yo hago cuando estoy ahí en Windown, que son más cosas así, no sé, más grandes, ¿no? Son como cuadros gigantes. Ah, qué bonito. El papel es roto, ¿ves? Como yo te digo, y hago cosas que no haría normalmente, pero es que también tengo unos maestros ahí que me inspiran, ¿no? Porque ellos no tienen ningún complejo a la hora de dibujar, de hacer cosas. Mira, te voy a mostrar. A pesar de todo, me preparé más o menos. Esto, por ejemplo, trabajar a 4 manos con un chico con Carlos, que es un chico con autismo. Saben estas cosas, ¿no? No sé si me alejo. ¿Se ve o más o menos? Bonito. Entonces, de ahí es otra fuente de inspiración para ir rompiendo, ¿viste? Todo, ¿ves? Y son trabajos que ahí están, los hago para pasarlo bien. Muchísimo. Tengo como muchas líneas, pero esta es una línea fabulosa que recomiendo mucho. Siempre digo a la gente, ¿no? Han venido muchísimos artistas, ilustradores al Windown que andan por Barcelona. Todos salen enamorados, todos dicen, no sé dibujar al lado de estas personas, porque hay personas que no pueden coger el pincel y de golpe ves cómo consigue hacer un círculo, personas invidentes, cómo trabajan. A mí cuando hago cursos de talleres y me empiezan con la huevada de que yo no sé, con todos los complejos, digo, mira, venite a Windown, te vas a desacomplejar, porque... Entonces, por eso siempre vuelvo al tema ¿no? Discapacidad, pues, grandes maestros. Bueno, igual la falta de prejuicios, decía, hace un tiempo estuve en un curso que hizo Eli de Bonito con Sonia Pulido, y decía que su hija empezaba a dibujar mal porque le preocupaba el resultado de repente, ¿no? O sea, llega una edad en la que ya no dibujas por dibujar, sino para conseguir que sea bonito o conseguir que el resultado merezca la pena. Igual perdemos muchas veces todo esa parte, ¿no? Muchísimo. Y cada vez la edad va bajando más de niños que vas y te dicen que no saben dibujar. A veces voy a una clase y el profesor me dice, fulanito es el que mejor dibuja de la clase, ¿no? Él ya decidió que él es el que mejor dibuja. ¿Por qué? Porque hace como un paisaje o su padre es pintor, yo qué sé. Y ahí ya, pues, ¿qué significa que es el mejor? No existe eso. O sea, cada uno... Hay que trabajar mucho en ese, y con el tema editorial lo mismo, ¿no? O sea, poder... a mí lo bonito, como ya te digo, de que nació Marco, me cambió el código de bonito me dio 20 vueltas para el otro lado, ¿no? Yo no quiero hacer las cosas ahora bonitas porque mi código de bonito cambió. Entonces empezó, por eso no está bien dicho dibujar mal, pero empezó a dibujar sin la idea de que el niño tiene que ser así todo bonito y todo bien rosadito, porque yo no veo eso en
la realidad, veo otras cosas. Entonces, mostrarlo también desde otro lado. Ahora, no sé si hice un libro, salió ahora justo con esto del confinamiento, que se llama Feos y Feas. Y es feos y feas, pero en pregunta, ¿no? Es un libro atrevido porque es hablar de la fealdad, ¿no? Y son todos dibujos también hechos con bolígrafos, en el cual después una escritora, Lola Casas, le puso como una rima, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, estoy un poco contracorriente, ¿ves? O sea, ¿cuántos niños hay en la clase que de golpe se sienten feos y que tienen miedo de que le hagan burla? Pues vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a empezar a decir, sí, yo tengo una nariz como una patata, y mis orejas siempre están rojas, y a mí me cae una baba por aquí, o yo tengo ojeras, o yo qué sé, soy gordo. ¿Y por qué no hablar de eso? Entonces, claro, acá los provoco con este libro, ¿no? Y los dibujos, pero la idea, fíjate también, son dibujos hechos en un cuaderno, en una hoja de una libreta ni más ni menos, o sea, soy el anticristo de trabajar con buenos materiales, porque primero que no tengo mucho dinero, y después porque digo, también para demostrar que se puede ser profesional y trabajar con elementos como cuando íbamos al colegio, ¿no? Sacarnos las excusas de que si yo no tengo esto no puedo trabajar, yo qué sé. Y bueno, nacen de ahí. Esto, y fíjate, esto está hecho en Windown, sobre hojas de revistas, o sea, el papel en blanco a veces impone, entonces trabajar sobre hojas que están manchadas o te da, no sé, te da como una libertad, viste, así no sé qué voy a hacer con él. Bueno, salen en la guarda del libro, ¿no? O sea, sí, estamos un poco locos también, Quique, después de tanto tiempo. Sí. Bueno, para terminar, ¿en qué andas ahora mismo? ¿Qué proyectos tienes? ¿O cómo te ha afectado toda esta situación? Claro, ¿te estás retrasando todo esto? ¿Te están cayendo proyectos o no? Mira, tengo un proyecto hace que hoy justamente hablé con él, es con un escritor de Uruguay que también es chamán, que es hombre medicina, es un tío, es terapeuta, también es una persona muy, muy conocida, somos muy amigos, y entonces vamos a hacer un libro como de cartas de animales de poder. Entonces es como, por ejemplo, te sacas una carta y te sale el lobo, entonces hay un libro donde va a decir qué es el lobo, la medicina del lobo, y te explica, porque una cosa se saca la carta al revés o la sacas así, tiene un significado, tiene otro. Es una cosa muy espiritual. Son como 80 cartas. Tengo dibujadas bastantes, pero les quiero dar una vuelta más de tuerca, ¿no? O sea, él ahora está esperando que él termine los textos para ponerme con eso. Después tengo algunos encarguitos así que son más quizás para también poder aliviar mi economía, pero ya te digo, y después, bueno, el libro de Un viaje en lápiz es un libro que en teoría va a salir el año que viene, si la editorial no se echa para atrás, en Estados Unidos, y es un libro que le tengo muchas ganas, porque es un libro que va a estar bueno para que pueda haber mucha gente que se quiere dedicar a esto del dibujo, que se dedica, para que vean que el dibujo no es solo estar siempre ahí con buena música, dibujando y pasándoselo bien, que también sirve para pasar malos momentos, yo qué sé. Ahí tengo dibujos en el hospital con mi hijo Malco, donde dibujo para poder escaparme de ese momento de angustia. Tengo dibujos de la muerte, de amigos que se mueren, y ver que quedaron retratados ahí en un papel, etcétera, etcétera. Es infinito, ¿no? O sea, dibujos en café. Durante 2 años estuve toda la mañana yendo a un café a dibujar, y es como, bueno, increíble la cantidad de gestos que hacemos cuando estamos desayunando, ¿no? Y yo cómo puedo ver que esa persona que está leyendo el periódico está nerviosa, está así, todo
simplemente a base de ir dibujando, y dibujando muy rápido. Eso es otro tema, el tema del tiempo, ¿no? O sea, un señor que viene a comprar el pan, pues son, no sé, 2 minutos, 3 que podés hacer el dibujo, ¿no? Del señor porque se va. Y entonces, pues eso. O hacer dibujos cuando no hay nadie en el bar porque estoy solo, pues con las servilletas inventarme personajitos y hago fotos. De eso va el viaje en lápiz, ¿no? Todo eso, dibujar ciudades, está muy de moda el sketchbook y todo esto. Yo no soy muy fan de ir y sentarme y dibujar. No es lo que más me gusta. A veces he hecho alguna cosa. Me gusta más dibujar a la gente. Como un reto, ¿no? Y entonces me pongo, digo, vale, hoy voy a dibujar turistas. Y me voy a la calle y dibujo turistas. Hoy voy a dibujar gente que lleve pantalón rojo. Son tonterías, ¿no? Pero me la paso bien con eso. Me gusta la comunicación, desde luego, ¿no? Igual comunicación. No sé cómo funcionará porque en las tertulias, es la primera tertulia confinada que hago. Yo suelo hacerlas más con gente delante. Y entonces eso es un momento que todo el mundo espera con cierta pasión. Es el momento de preguntar. Vale. Cuando lo hacemos con gente delante, la gente no suele preguntar. No sé, ahora, si desde vuestras casas tenéis alguna pregunta que transmitirnos, queridos, queridas, confinados míos. No. No sean vergonzosos. Pues yo creo que es un momento bonito para terminar. Bueno, recordar que vamos a seguir con las tertulias confinadas. Decir que teníamos intención de ir a Bolonia este año precisamente a hablar de cómic vasco con la asociación y vamos a intentar recuperar esa idea y precisamente un día de estos os invitaremos también a que conozcáis desde cada uno desde su casa contar su experiencia y que podáis conocer un poquito mejor el cómic vasco en el que hablaremos Ainara Azpiazu, Aspi y yo mismo para el cómic vasco y en especial en euskera, que igual es menos conocido. Antes que nada, daros mucho las gracias por estar ahí. No sé qué tal lo habéis vivido, ya nos lo contaréis. Y especialmente a Agusti por este regalazo en estos días tan raros, que alguien que hable y transmita también esa pasión por el dibujo y que nos está dando muchas ganas a todos de coger el lápiz, el papel y dibujar en cualquier esquina de cualquier rinconcito de cualquier bolsa. Un fuerte aplauso para Agusti. No, desgraciadamente no veo a casi nadie, están casi todas las pantallas apagadas. No os importa, no seáis tímidos, enseñar que ya da igual vuestras caras, que podamos ver un poquito. Quitar las cámaras. ¿El Oscar de Lamo está ahí, el Oscar? No, sí, Oscar, maestro. Con Oscar fue ahí nació la idea del viaje en lápiz, en una charla que hicimos en Valladolid. Grande, linda familia ahí que hay en Valladolid de ilustradores y de buenas personas también. Y después, ¿quién más? A ver, no sé. Algunos ya no me acuerdo. Hombre, Dani. No. ¡Dani! ¡Hola! Preséntense, chicos, así los conozco. Sí. Aquí tenemos. Creo que hace tiempo que no se veía. En la misma están 2 presidentes de la asociación. Eli, a la izquierda, en mi pantalla, y a la derecha Dani. Tenemos. Sí, es muy bonito encontraros. Sí. Hola, Manu. Hola, Dani. Aquí, la gente a la que tenemos Carolina, aquí. Dani Guajenola, Manu Ortega, grandes dibujantes, mejores personas. Muy importante. Sí. Bueno, un fuerte aplauso, ahí está. Un fuerte aplauso también para todos vosotros. Yo os iba a decir que nos vemos en los bares, pero ya nos vemos aquí desde el confinamiento, desde la resistencia. Nos vemos en el súper, como mucho. No te quejes que tienes perro, por lo menos.
Sí, y a multa al paseo me sale, o sea que... Bueno, ¿y tú, niño? Sí, hasta el domingo nada. El domingo no me vale. Pues muchas gracias a todos. Besos. Gracias. Gracias. Adiós, a vosotros. chicos. Aún, Besos. aún.